Son las 7 de la tarde con 9 minutos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias y gracias al presidente de la mesa directiva del Senado de la República, al senador Gerardo Fernández Noroña, por acompañarnos. ¿Cómo estás, senador? Qué gusto saludarte. Muy contento, Juan. Buenas noches, tardes, noches, buenas noches al auditorio. Muy contento porque a pesar de que hay unas presiones enormes queriendo, pues con malas artes, detener la reforma al Poder Judicial, esta marcha muy bien. El domingo sesionarán las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos que encabezan respectivamente Ernestina Godoy y Citlali Hernández. Hoy tuvimos un muy buen ejercicio porque a mí me autorizó el Pleno de la Cámara de Senadores que si no había condiciones en la sede principal, yo podía convocar en una sede alterna dentro de los inmuebles del Senado y convoqué pues nada menos que en ese hermosísimo salón de sesiones que es el antiguo Senado, conocida como la Casona de Xicoténcatl. Entonces ahí tuvimos la sesión muy bien. Hubo algún reclamo que no procedía porque tengo tanto la facultad legal como el mandato, además particular, emitido por el Pleno pasado, que la oposición, por cierto, hipócritamente votó en contra, diciendo que por qué estábamos abriendo la posibilidad de sedes alternas, que íbamos a poder sesionar. Es evidente que no. Hoy se dio además una manifestación muy fuerte afuera de la Corte de más de 10,000 jóvenes, estudiantes, mujeres y hombres, a favor de la reforma constitucional, y los medios prácticamente no han difundido la noticia, pero Aquí yo muy bien. ampliamente, Sí, claro, bueno, pues ustedes senador, siempre son. ampliamente. De hecho, acabo de Sí, conversar con Pedro Miguel al respecto y tuvimos un sí, reportero, ahí estuvo mi qué compañero. bueno, A ver, sí, qué no, bueno. Pero impresionante, porque además yo me fui a dar una vuelta, fíjate, senador, estaba lleno de jóvenes estudiantes de distintas así es. universidades, facultades de varios estados de la República. El Fisgón Monero habló sobre cuando en México se elegían a los jueces por voto popular y Siglo dijo que en esa XIX, época funcionaba maravillosamente el Poder claro. Judicial. Benito Juárez, uno de ellos, Ezequiel Montes, sí, El así es. primero, Benito Juárez el primero, y de ahí se fue a la presidencia, porque la presidencia de la Corte fungía como vicepresidencia en los hechos. Y ante la ausencia del presidente, que fue el caso de Comonfort, que se dio autogolpe de Estado, Benito Juárez García subió a la presidencia y luego ya fue elegido presidente de la República después de la Guerra Civil, de las leyes de reforma y después del imperio. Sí, y en Estados Unidos se eligen en 49 estados los jueces locales y dicen, pero son los locales, pues, ¿y eso qué? Pues ni siquiera eso aceptan. O sea, en realidad le quieren regatear al pueblo, al soberano. Fíjate, el Poder Judicial, viste las declaraciones de la ministra presidente Norma Piña, diciendo que están valorando si detienen la reforma del Poder Judicial. Pues si el Poder Judicial emana también del pueblo, no emana de Marte, y no está por encima del legislativo, del ejecutivo y mucho menos del soberano, que es el pueblo. Entonces, muy desafortunados, muy extraviados. Y acá en el Senado yo creo que se va a dar una discusión muy sólida, muy seria, de las dos visiones, el tiempo suficiente. Yo voy a garantizar que el debate se dé con toda libertad, con toda altura, y yo creo que van a salir bien las cosas. Están preguntándome quién es el senador, porque hemos sostenido a Adán Augusto López Hernández, un servidor, varios compañeros, compañeras, que tenemos mínimo 86 senadores, que es lo que se necesita para mayoría calificada si llegaran los 128. Tampoco es común que la totalidad de los senadores estén presentes. Hoy, por ejemplo, se le autorizó la licencia a Marcelo Ebrard Causabón porque sale fuera del país la semana entrante, entiendo. Entonces no va a estar en la discusión. Manuel, su suplente, Sí. entró en funciones. Entonces, pues así están las condiciones, muy bien, y nosotros no vamos a decir quiénes están o sumando o coincidiendo en este momento, en su momento en la votación. Ya se verá a la hora, justo ya se verá a la hora de la Sí, votación. y se verá, senador Fernández Noroña. Oye, ¿qué sucede con la suspensión definitiva que concedió la jueza Marta Eugenia Magaña López? O sea, más allá de que yo nunca había visto que un poder
de la nación intentara de esta manera detener a otro poder de la nación y que además es un hecho sin precedentes y que carece de cualquier fundamento constitucional o legal, ¿esto afecta la discusión en el Senado? O sea, No, ¿qué no, para sucede con esta nada. suspensión? Pues nada, pues esa suspensión no es suspensión, o sea, yo no sé dónde estudió derecho la jueza, con todo respeto, porque no hay amparos frente a reformas constitucionales, pero además ni siquiera se ha hecho, está la discusión, la Cámara de Diputados aprobó ya la minuta y le corresponde al Senado, que es es el constituyente permanente, ambas cámaras, hacer las reformas constitucionales y no hay nada, no hay nada que pueda detener ese proceso ni nada que pueda echar atrás la reforma. Lo único que podría impedir que la reforma se haga es que no tuviéramos los 2 tercios en el Senado. Eso es lo único que podría impedir, pero eso está resuelto. Pues algo que se ve muy complicado que suceda, que no hubiese el quórum, Gerardo Fernández Noroña. ¿Qué sucede también, te pregunto, con el hecho de que van a sesionar en la antigua casona de Xicoténcatl, de este lugar donde tantas cosas han pasado? Recientemente ahí se discutió en el Pleno y se promulgó la Constitución de la Ciudad de México, pero fue en Sí. alguna ocasión la sede del Senado de la República. Esto sucede porque trabajadores del Poder Judicial, como sucedió con el Palacio de San Lázaro, impidieron en la Cámara de Senadores que pues, los legisladores pudieran llegar. Yo te pregunto, ¿considerarías que esto podría ser algo así como si trabajadores del Senado y de la Cámara de Diputados no estuviesen de acuerdo con una discusión sobre un asunto que se fuese a resolver en la Suprema Corte de Justicia de la Nación e impidieran a los ministros sesionar? De esto tampoco me parece pues que lo haya yo visto, no recuerdo. No, no, porque además, mira, hoy se pueden manifestar sabiendo que no van a tener ninguna represión, que no van a sufrir ni un jaloncito siquiera. A mí me tocó protestar afuera del Senado y de la Cámara de Diputados, recién salido de la Cámara de Diputados en 2012 contra la reforma laboral. No, hombre, nos hacían daño físicamente. O sea, a mí me lastimaron en más de una ocasión, un par de veces considerablemente. Yo tengo un desprendimiento retina en el ojo izquierdo, me echaron gases lacrimógenos directo en un policía en el ojo y yo pensé que me lo había fastidiado porque me generó una irritación, pero de locura, ¿no? Y otra vez que también hicieron una vía manos sacando ahí arrastrando. Pues ahí están videos y fotos y todo. Oye, ellos pueden manifestarse, saben que nadie les va a tocar un pelo, les están pagando a pesar de que no están yendo a trabajar, están en paro. La Corte paró, que es el colmo. Los empresarios dicen que van a hacer huelga, un sector empresarial. Resulta que los que hacen huelga son los trabajadores, trabajadoras, y ahora los empresarios dicen que eso se llama paro laboral, digo paro empresarial. Y las presiones sobre la moneda están defendiendo su último reducto con uñas y dientes porque toman decisiones políticas disfrazadas de jurídicas. Este amparo que tú comentas es uno de los ejemplos más grotescos, que no tiene sustento, no tiene autoridad. La jueza Magaña, se apellida si mal no recuerdo, ha sido entrevistada y cuando dicen, bueno, a ver, y si no hacen caso del amparo, ¿qué va a pasar? Pues ya sabe que no va a pasar nada porque no tiene facultades ni tiene autoridad para imponer ese absurdo de determinación que ha tomado sin tener facultades. Por eso una de las cosas que la reforma tiene es que el control constitucional esté en la Suprema Corte, que solo las ministras y ministros de la Suprema Corte puedan resolver sobre violaciones constitucionales. Pero una reforma a la Constitución no puede tener violación constitucional, pues es una reforma a la Constitución, o sea, eso es un sinsentido. Dicho de otra manera, no hay ninguna herramienta legal, ninguna figura jurídica que pueda detener el funcionamiento del poder legislativo en lo que a sus tareas corresponde. Es como imagínate que le dijeran al presidente que está detenida su función como presidente porque por lo que se le ocurriera a algún juez o alguna jueza. Bueno, pues eso es un sinsentido. Pues ahí está Gerardo Fernández Noroña. Estaremos muy pendientes de lo que suceda en el Senado de la República el próximo domingo a la 1 de la tarde y la primera lectura será el martes, me parece, ¿verdad?
El martes a las 11 de la mañana está convocado el Pleno. Espero que empecemos puntuales en Reforma. Ahí estamos convocados. ¿Y ya tienen a los senadores Sí, suficientes para alcanzar la mayoría? Te lo pregunto por segunda vez en una semana. sí, los tenemos. Es Porque lo han que he estado salido nombres diciendo. y ya se han desdicho, varios, pero se ve que no eran los buenos. Bueno, y además, pues ni modo de que si sea una de las personas que va a coincidir, va a decir que sí para que se le vayan encima, e inclusive hasta en peligro de su integridad física, porque andan muy desesperados Sin y duda. haciendo cosas incorrectas. Andan Entonces ya amenazando. A la andan senadora Cintia amenazando. López Castro la estuvieron amenazando bien gacho y como me arrobó en un tuit, pues me llegaban las amenazas de ella y sí, no se vale. Bueno, Gerardo, nos cae la pausa, pero te agradezco, senador, que nos hayas acompañado y estamos pendientes de la discusión en el Senado. Un abrazo al auditorio. Abrazo de regreso, nos vamos a una pausa y volvemos.